Buenas tardes, bienvenidos a un foro más de la República. El día de hoy vamos a tratar un tema de actualidad nacional relacionado con banda ancha y su impacto en el desarrollo económico del país. Nos acompañan el día de hoy, por el orden de presentación, Carlos Bernal Aristizábal. Carlos es director general para Centroamérica de la multinacional española NAE. Es ingeniero de sistemas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Cuenta con un MA de la Escuela Europea de Dirección y Empresa. Tiene más de 13 años de experiencia en la transformación de organizaciones del sector público y privado. Su especialidad es el ámbito de las telecomunicaciones y ha liderado exitosos proyectos en el ámbito de redes de telecomunicaciones, tanto fijas y móviles. También nos acompaña José Gutiérrez Salazar, gerente de Regulación, Comunicación y Relaciones Públicas de Cabletica. Es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología. Copreside la Comisión de Banda Ancha y además es líder en gestión de empresas y tecnología con conocimiento profundo de la industria de telecomunicaciones y una vasta experiencia técnica y conocimientos que lideran el desarrollo y la innovación. Apasionado por la tecnología y comprometido en mantenerse actualizado sobre las tendencias que impactan tanto a las personas como a las organizaciones. Su experiencia abarca puestos como ingeniero de campo, jefe de equipo, ingeniero consultor y desarrollo de negocios y asuntos regulatorios. En cada posición de liderazgo ha aprovechado su experiencia técnica y su MBA para liderar negociaciones complejas que hacen crecer negocios, aumentan las asociaciones público-privadas y amplían el alcance del mercado. También nos acompaña Javier Brenes Alfaro, quien es licenciado en Ingeniería Electrónica del Tecnológico de Costa Rica, especialista en sistemas de control e Internet de las cosas, gestor de innovación y empresario. Actualmente es socio cofundador de NextCure Technologies, una startup dedicada al desarrollo de hardware, software y servicios relacionados a proyectos de Internet de las cosas, analítica e inteligencia artificial, y miembro del comité ejecutivo del capítulo de Internet de las cosas 5G de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Sean ustedes bienvenidos a este foro y bueno, vamos a presentar en este conversatorio todos los retos que tiene Costa Rica de cara, no solamente a lo que ya hemos venido conversando en días pasados con relación al futuro y a 5G, sino también que ese futuro que nos parece tan cercano o a algunos tan lejano, no se hace solo. Requiere también de una espina dorsal y esa espina dorsal es ni más ni menos que redes de banda ancha que estén soportando nuevas cantidades de tráfico y nuevas cantidades de demanda de los consumidores y de las empresas en el país. Carlos nos va a dar una pequeña presentación sobre este tema para ponernos en el contexto de lo que vamos a conversar. Adelante, Carlos, bienvenido. Juan Manuel, muchas gracias. Gracias a todos los que hoy nos acompañan en este foro, a José y a Javier y a la República, junto a Juan Manuel, por preparar este espacio y permitirnos compartir un poco de la experiencia que ha tenido NAE, pero también nuestra visión alrededor de los retos que enfrenta el país y que no son, como mencionabas, Juan Manuel, retos menores. Y tengo una presentación muy corta, serán algo así como 200 slides, no, es broma, y quiero arrancar con una reflexión de esta imagen, y es si la conectividad o no la conectividad, y es que la verdad esa no es la cuestión. Y reflexionemos un poco sobre, para entender el valor de la banda ancha que puede tener para la economía y para un país, hablemos de cuál sería el impacto de desconectar un país en un caso como lo que sucedió en el Canal del Suez hace unos meses, donde se atraviesa un buque y queda completamente bloqueada la posibilidad del intercambio comercial entre diferentes países, ¿no? ¿Cuál sería el impacto que esto traería para Costa Rica? ¿Cuál sería el impacto de desconectar el país? Y es que los datos del 2020 dejan en evidencia que la conectividad no solo es un lujo, sino que ya es una necesidad para mantener las economías a flote. Vemos que entre septiembre y marzo del 2020, en datos de ACIET, vemos cómo hubo crecimientos de hasta el 50%, inclusive superiores, y cómo Costa Rica, y tal como reportaba la República en diciembre de este año, ha aumentado el consumo de datos y durante las primeras semanas del COVID, la red fija subió un 50% su consumo, poniendo una presión enorme sobre los operadores para tratar de mantener
a los ciudadanos conectados. Y eso se mantiene hoy cuando ya llevamos casi un año tratando de mantenernos seguros y minimizando las salidas, pero manteniendo la economía a flote. Y ya siendo conscientes que viendo un día de apagón digital o imaginándonoslo, haciendo la analogía con lo del canal, preguntémonos más bien hacia futuro cuál sería el impacto de hiperconectar el país, ¿no? De justamente construir esa espina dorsal alrededor de tecnologías de punta como fibra óptica y 5G para dotar nuestras industrias de una nueva capacidad de construir valor para la economía. Y es que para caracterizar el mercado en Costa Rica, y solo para que nos hagamos una idea de los esfuerzos que se tienen que hacer en la industria para poder hiperconectar el país, según la última encuesta que encontré del INEC con la cantidad de hogares que había en Costa Rica, 1.3 millones de hogares pasados, y con nuestros cálculos, partiendo de una experiencia y suponiendo un coste de $180 por hogar pasado, coste relativamente medio alto, pero para un mercado como el que tenemos en Costa Rica creemos razonable, estamos hablando de un monto muy cercano a los $244 millones en inversión solo en despliegues de fibra. Es un catalizador de la economía porque va a poner a rodar la economía del país para poder conseguir estos despliegues. Y ahí hay un montón de retos de los cuales hablaremos durante este foro alrededor de la infraestructura. Pero cuando hablamos de redes móviles y la actualización hacia las redes 5G, estamos hablando de una inversión cercana a los $300 millones para Costa Rica. Así que en conjunto estamos hablando que los operadores y la industria y todos los encadenamientos que hay alrededor de ella van a generar una inversión en el país que supera alrededor de los 550 millones de dólares, ¿no? Y es que una de las cosas que tenemos que entender es que en Costa Rica promover la inversión no va a cerrar directamente la brecha digital, es que evita que aumente. La brecha es la analogía que hacemos en NAE, es un puente cuyo fin nunca termina, siempre se está moviendo porque conforme avanza la tecnología aumenta la brecha. Acelerar evidentemente y promover activamente las inversiones nos permite construir el puente más rápido y evitar que ese destino se nos aleje hasta un punto en el que ya quedemos atrás de las economías contra las que competimos o contra las que quisiéramos competir en el futuro. Y Juan Manuel mencionaba como cuál es el impacto que esto puede tener en la economía. Estudios de la ITU, de los que seguramente tendremos la posibilidad de discutir a lo largo de esta charla, nos permiten ver que si incrementamos un 10% la penetración de las redes fijas en el país, podemos conseguir un multiplicador un crecimiento de un 1.57% del crecimiento en el GDP. Y esto es en las redes fijas, pero es que en las redes móviles para Latinoamérica y el Caribe la estimación es relativamente similar. Estamos hablando de que si logramos, ¿cuál sería el impacto en el GDP de crecer un 10% en la penetración móvil con las nuevas tecnologías que nos enfrentamos, ¿no? Y estamos hablando del 1.73%. Así que ya no es una pregunta de conectividad si sí o si no, es una pregunta de para cuándo y cuánto y qué tenemos que hacer para poder captar tanto las inversiones como los beneficios. Y desde NAE, esto es una slide que preparamos justo para tratar de cuantificar y poner sobre el tapete con números reales cuáles son los impactos que puede traer esto en la economía. Y es que estamos hablando que, por ejemplo, para la agroindustria, el despliegue eficiente de telecomunicaciones, tanto fibra y más redes de quinta generación, pueden permitir, aplicando agricultura de precisión, una reducción en el consumo de agua de hasta entre un 30 y un 70%. Y estamos hablando de una reducción en un 50% en el uso de pesticidas por el uso focalizado de los pesticidas, ¿no? en la industria. Y evidentemente la disminución de la huella de carbono, y es algo hacia lo que tenemos que apuntar, la sostenibilidad de nuestra economía, pero también la mejora de la conectividad rural y la movilidad de jóvenes de vuelta al campo, ¿no? Ofreciéndoles trabajos tan tecnológicos como los que antiguamente pensábamos que solo se conseguían en las grandes ciudades. Y muy de la mano de lo que estamos, de una economía que ya existe hoy en Costa Rica, que son los servicios de valor agregado y los shared services. Desde las estimaciones de NAE creemos que hay que arrancar muy rápido en construir esta infraestructura porque nos puede tomar cerca de 3 años poner a prueba la tecnología y construir la infraestructura para desarrollar una industria de operación remota, tanto de maquinaria como de prestación de servicios de valor
agregado, ¿no? Pero también creemos que la manufactura avanzada, una industria en la que Costa Rica tiene una importancia muy grande, puede conseguir ahorros de cerca de un 15% al implementar una automatización industrial. Y si esas redes están disponibles en Costa Rica, la posibilidad de atraer aún más inversión aumenta. Nuestros cálculos es que podemos llegar a crear, siendo muy conservadores, cerca de 35,000 nuevos empleos de alto valor y en lo que implica los costos de operación de las empresas que están hoy en Costa Rica, pueden llegar a disminuir en un 90% el tiempo de atención de las averías en sitio de sus maquinarias o de su infraestructura de manufactura. Y todo esto es para posicionar a Costa Rica como un sitio atractivo. Los retos, seguro los podemos seguir compartiendo en este conversatorio y quiero darle paso pues a mis compañeros de panel para que presenten su visión. Muchas gracias, Carlos. Muy claro los ejemplos y sobre todo los temas de retos país. Ahora tenemos la visión de José, que desde hace mucho tiempo está ligado a la industria de telecomunicaciones y hemos compartido inclusive toda la problemática que tiene un país en desarrollo como Costa Rica con el tema de despliegue de infraestructura, José. En realidad uno de los grandes temas que la gente quizás no se imagina o no tiene la perspectiva de lo difícil que es que efectivamente muchas de las redes costarricenses son aéreas, se requieren de la postería eléctrica. Hay poco ducto en el país. Y aquí hay una serie de retos que se imponen sobre todo a los operadores y a la industria en general. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tenés sobre este tema? ¿Y qué retos hay por vencer en este asunto? Sí, bueno, buenas tardes a todos y los compañeros panelistas, a las personas que nos acompañan y gracias a la República por la invitación. Pero coincido plenamente con todos los datos que Carlos acaba de exponer, creo que lo hizo con gran lucidez y pues nos presenta, digamos, de muy buena manera el impacto que tiene la banda ancha. Nosotros, pues, de la Cámara de Infocomunicación estamos convencidos de que la banda ancha está estrechamente relacionada con la generación de nuevas oportunidades de negocio y el desarrollo del talento humano. Y en ese sentido, pues, desde hace muchos años hemos venido identificando una serie de elementos, como bien decía Juan Manuel, en los cuales se debe trabajar. Ciertamente, en nuestro país hay un gran reto que transita por el tema de infraestructura, de lo que nosotros siempre hemos conocido como el recurso escaso, que finalmente son la infraestructura que utilizamos para el despliegue de los servicios de telecomunicaciones. Y en ese sentido, como bien lo señalabas, pues en nuestro país la mayor cantidad de infraestructura está soportada a través de postes y una cantidad muy marginal a través de ductos. Y hablábamos de que era un recurso escaso, porque ciertamente pues el tema de la postería transita con un tema de obsolescencia. Han habido en los últimos años operadores emergentes de banda ancha, lo cual es bueno porque dinamiza el mercado, pero también a su vez eso somete a una gran presión la infraestructura que actualmente tenemos. Y también el tema de desarrollar infraestructura soterrada ha sido todo un reto en nuestro país. ¿Por qué? Por temas que ya muchas veces hemos conversado en este foro y en otros. Cada municipalidad es un gobierno local que dispone de una serie de regulaciones o de materia en relación a cómo se pueden desplegar o no los servicios de telecomunicaciones y muchas veces no es tan sencillo poder acceder, digamos, a desplegar esa infraestructura. Y hay otro gran elemento que nos ha costado mucho y sobre todo, recordemos que las redes tienen, es una arquitectura de varias capas. Normalmente lo que ven los usuarios finales es la capa de acceso, pero detrás de esas conexiones que finalmente llegan a los usuarios, pues está toda una parte de red de transporte, una red de distribución, y ahí es muy importante trabajar sobre todo en ver cómo se van caminando en modelos de alta disponibilidad, redundantes, tolerantes a fallas, y para eso es muy importante que en los planes de crecimiento vial se pueda prever desde luego todo el tema de la canalización de las redes de telecomunicaciones. Entonces, aquí con esto lo que quiero decir es que todo proyecto vial debe tener en cuenta la parte de telecomunicaciones, los ductos, para poder ir transitando de los postes
hacia las redes soterradas, al menos en la parte a nivel de transporte, que es una de las partes más importantes de las redes. Yo sé que esto igual hemos hablado mucho, pero vean el caso de Limón, de la conexión con los cables submarinos, donde lamentablemente pues la mayor cantidad de infraestructura hacia allá es a través de aire. Entonces ahí hay un tema importante en el tema de infraestructura, de concientizar, de que los tomadores de decisiones, de que las autoridades puedan ir generando esas condiciones para precisamente poder optar por condiciones que favorezcan la utilización o el despliegue de redes soterradas. Y no hay que dejar de lado también que hay algunas otras formas de poder desplegar redes y aportar buena redundancia, que esto es muy, muy importante, porque yo sé que ahora en este foro estamos hablando de la banda ancha y la infraestructura, pero ciertamente una de las cosas que es sumamente importante es lo que fluye a través de ahí. Y realmente ahí es donde se monetiza y donde se generan las nuevas oportunidades de negocio, donde se desarrolla el talento humano, y eso tiene que ver con el contenido. Desde luego que está directamente relacionado, toda vez que haya banda ancha, es como las carreteras. Ahí uno puede hacer una analogía con las carreteras. Alrededor, a los lados de las carreteras se van haciendo comercios, al final de la carretera pues interconectamos con diferentes poblados, se desarrolla la economía y una serie de cosas. Y eso es lo más importante, pero para eso necesitamos construir esas vías que tengan las cualidades y los elementos que permitan llevar satisfactoriamente la información de un lado al otro. Entonces, yo creería que para esta primera intervención, precisamente, seguir analizando, explorando cómo podemos que la política pública acompañe en el desarrollo de los elementos de infraestructura que son necesarios para el despliegue de las telecomunicaciones, para el despliegue de la banda ancha. Y sobre todo con algo que ya mencionabas antes, Juan Manuel, y es un tema que se ha venido desarrollando mucho de tu parte y también aquí en la República, que tiene que ver con el tema 5G. 5G requiere una alta densificación de fibra óptica y para el cliente final, realmente el cliente lo que quiere es estar conectado. El cliente, para él, el tipo de acceso, si es alámbrico o inalámbrico, eso debería ser, eso no debería ser, digamos, sujeto de análisis. Y entonces en ese apartado es muy importante, más ahora con todo el reto de 5G, que hay que trabajar en una hoja de ruta, que hay que ir generando todas esas condiciones, es precisamente entender de que estas conexiones de las que estamos hablando y estos retos en infraestructura no son únicamente para llevar la banda ancha a cada una de las casas de los usuarios finales, que es un tema sumamente importante, pero también es sumamente importante ir generando esas condiciones para poder densificar la fibra óptica que va a ser necesaria para cada una de esas antenas en el gran reto que tenemos país de 5G. Muy bien, José. Yo creo que más que claro, ¿verdad? En algún momento cuando discutíamos sobre los retos que representaba para el país el tema de la construcción de la carretera en la Ruta 32, uno se planteaba, bueno, y Ruta 32 y telecomunicaciones, ¿por qué? Bueno, porque alrededor del 60% del tráfico costarricense de Internet sale por Limón. Y todo está expuesto, o sea, las líneas de los tránsitos, esas carreteras son aéreas. Y lo que uno se planteaba es, ¿qué pasaría, Dios no lo quiera, ante una eventualidad, terremoto, huracán? Prácticamente el país queda desconectado. Y ese es un tema de política pública que tiene que interesarle no solo a este gobierno, a cualquier gobierno. O sea, no solamente es el fomento de por dónde van a transitar las comunicaciones, el hecho de utilizar en forma racional toda la infraestructura que esté disponible. Y cuando hablo de esta natural, de esto hablo obviamente de ductos, de que las ampliaciones de carreteras, como ya lo mencionaste, deberían de contener estos ductos, porque al final estamos hablando de futuro y estamos hablando de que hoy puede paralizarse una industria si no tiene telecomunicaciones. De ahí que me parece que es extraordinario el punto que trajiste hoy y que en alguna medida también más adelante vamos a tocar con relación al tema de la reconversión de la industria de cobre a la industria de fibra, ¿verdad? Y pasamos ahora con Javier, que desde el lado propiamente de los usuarios, de los que utilizan Internet, ha tenido retos en su industria que conversábamos de previo. Y Javier, quería consultarte sobre las necesidades que una empresa como la tuya tiene y qué le exigís a las empresas, qué demandás del Estado, del Estado en política pública, por supuesto, que al final es servicios de múltiples compañías.
Pero ¿qué es lo que demandas en realidad? ¿En qué te fijas? ¿Qué es lo que ocupas? Adelante, Javier, bienvenido. Claro, muy buenas tardes, Juan Manuel, Carlos y José, y muchísimas gracias a la República también por la invitación. Estaba escuchando detenidamente a los compañeros y claro que estoy totalmente de acuerdo con el impacto que esto tiene. Nosotros, digamos, dentro de nuestro core de negocio hemos visto cómo esto cada vez es más importante. Nosotros, primero, para darles un poco de contexto, Nextcorp, que es la empresa con la cual estoy liderando, Nextcorp es una empresa que se dedica al desarrollo e implementación de soluciones de Internet de las Cosas y inteligencia artificial. Entonces, dentro de toda la gama de soluciones y de posibilidades que manejamos, evidentemente, una de las patas de la silla, ¿verdad? Para decirlo de alguna forma, es la comunicación. Los datos tienen que llegar a algún lado, los datos tenemos que poder transmitirlos de alguna forma, de manera eficiente. Y pues evidentemente esta es una de las, si no de las más importantes, si no la más importante, una de las más importantes. Pues se vuelve la columna vertebral de nuestro negocio. Es decir, si no podemos tener los datos en tiempo real, si no podemos llegar con la información cuando necesitamos llegar, se vuelve muy complicado dar un servicio de calidad. Entonces sí, hemos topado con algunas trabas, digamos, en algunos casos cuando hemos querido tratar de innovar un poco con algunas de las soluciones que queremos implementar. Por ejemplo, hemos tenido algunas soluciones en las cuales, por ejemplo, queríamos hacer un monitoreo remoto de avance de obras de construcción, por ejemplo, de carreteras, ahora que estabas hablando de carreteras, a través de unidades móviles. Esas unidades móviles tienen sensores, tienen cámaras, tienen streaming que hay que enviar en zonas alejadas del país, donde requerir de cierta infraestructura para poder evidentemente utilizarlos. Además tenemos algunos desarrollos que hemos hecho en temas de wearables para aplicaciones de seguridad. Esas aplicaciones de seguridad en muchos casos no se trata solamente de un botón de pánico, se trata, que para eso no ocupas banda ancha, se trata de poder inclusive poder grabar audio, video y demás y ser transmitido en streaming para también tener evidencia de cualquier incidente que está sucediendo. Eso actualmente no ha sido posible implementar de la forma como hubiéramos querido porque también no tenemos la capacidad a nivel de infraestructura para poder hacerlo. Igualmente, algunas aplicaciones en monitoreo de pacientes en temas de salud que requieren temas de telemedicina súper importantes y que es algo de lo que también hemos puesto el ojo. Eso a nivel nacional, digamos, con respecto a lo que hemos encontrado acá en términos de aplicaciones. Sin embargo, bueno, Nextcorp, desde que nació con la mentalidad de poder llevar todas sus aplicaciones y todas sus soluciones fuera del país. Entonces, de las primeras tareas que nos dimos fue de buscar ese tipo de clientes, ese tipo de empresas o organizaciones fuera del país que requirieran de nuestros servicios. Una de estas, para esta manera, digamos, anecdótica, una de estas empresas lo que nos pedía para desarrollar su hardware en Costa Rica, nosotros desarrollando su hardware y haciendo el testing, era que pudiéramos hacer una interconexión entre todo el desarrollo que estábamos haciendo en Costa Rica con los servidores de ellos en Estados Unidos, en Chicago. Y entonces era un tema de cómo podíamos hacer pruebas en tiempo real con un montón de gente conectada a la vez, haciendo pruebas de diferente tipo, y cómo poder lograr, evidentemente, realizar las pruebas de manera satisfactoria. Entonces, además de que otra de las preguntas fue si ya teníamos 5G en el país, porque varias de las pruebas que ocupábamos hacer, pues, requerían 5G. Entonces, son parte, digamos, de lo que nos hemos encontrado actualmente como algunas de las trabas para poder realmente explotar todo el potencial que tiene la empresa con respecto a las soluciones que queremos proveer, pero que además nos pone, digamos, en la necesidad de buscar dónde poder resolverlos. Entonces vos preguntabas, Juan Manuel, ¿cuáles son los requerimientos? Bueno, los requerimientos son estabilidad, ancho de banda simétrico y baja latencia principalmente, ¿verdad? Para poder justamente poder acceder a este tipo de negocios y poder competir de tú a tú con otras empresas a nivel mundial que dan servicios similares a los nuestros y que pues no tienen tanta limitante a veces para poder realizar estas pruebas. Entonces,
es parte, digamos, de poder, de querer competir en un mundo globalizado en el que creemos y sabemos que tenemos la capacidad para poder competir, pero que ocupamos herramientas para poder hacerlo. Y evidentemente la infraestructura en este caso es sumamente importante. Gracias. Muy claro en este caso, Javier. Sobre todo porque venimos de las presentaciones y del conversatorio, se han ido desarrollando varios temas y caímos precisamente en el último tuyo, en el sentido de que el dinamizador precisamente de otras industrias es una red muy estable. Y estamos hablando ya de lo que José nos anticipaba con relación a creación de contenidos, ¿verdad? Aplicaciones, contenidos, hablaste de telemedicina, hablaste de sensores, hablaste de Internet de las cosas, y quizás en ese tema, Carlos, podríamos ver también que el mundo ha estado cambiando dramáticamente y que efectivamente un mundo altamente interconectado requiere de una estabilidad de comunicaciones. Hablaste de inversiones de más de 500 millones de dólares, pero que se van a traducir en nuevas inversiones que quizás en este momento podríamos identificar como la del mismo Javier, que está dependiendo de la necesidad de tener una estabilidad de comunicaciones. Entonces, uno de los grandes retos no solamente es el tema de llevar la banda ancha, sino también cómo vamos a promover desde como Estado, como país, como industria, el desarrollo de nuevas aplicaciones y nuevo talento, porque esto inclusive pega directamente con la educación. De la experiencia de ustedes, Carlos, ¿qué te merece de comentarios este tema? Bueno, Juan Manuel, gracias. Sí, mira, hay varias cosas y lo mencionas. Las cifras de inversión en la infraestructura son solo un catalizador y son la piedra o el banderazo de inicio para una industria, una economía que se viene llamando la economía digital, pero es que cada vez más es la economía, y es una economía basada en el conocimiento, en los datos, en la conectividad. Entonces, cambia un poco el paradigma y vemos cada vez más referencias a datos de Costa Rica, uno de los países que más puede perder puestos de trabajo por la automatización industrial. Y es paradigmático porque deberíamos estar hablando de todos los nuevos empleos que esto es capaz de generar. Es que esta transformación es capaz de generar nuevos empleos. Ya lo estábamos viendo con Javier, y empleos que son capaces de aportar muchísimo valor a la economía. Demandan un conocimiento distinto, demandan unas capacidades técnicas y una formación distinta. Y Costa Rica puede hacerlo. Es un país que se ha caracterizado históricamente por una inversión muy fuerte en la educación, y conjugar adecuadamente la educación adecuada, enfocadas en potenciar la educación STEM, junto con las inversiones adecuadas en la infraestructura tecnológica, más la seguridad país, que es una cuestión en la que Costa Rica, si se compara con la región, es referente, es una mezcla perfecta para un cóctel de éxito. El tema está en poder mezclar correctamente las acciones en la coctelera, recorrer los pasos que necesita no solo la industria de telecomunicaciones para desplegar estas infraestructuras, sino todos los colaterales en el ámbito de regulación. José mencionaba, necesitamos que la infraestructura vial y de carreteras piense que por acá vienen las autopistas digitales del futuro y nos abra los espacios, porque ojalá no suceda, alguien se estrelle contra un poste de la carretera de Limón y nos atraviese el buque Evergreen en la autopista digital de Costa Rica. Bueno, ese es un tema que llama la reflexión permanentemente con relación al problema que tenemos de salida internacional por Limón, ¿verdad? Que ya lo hemos venido mencionando, y ahí hay un reto por resolver, sobre todo en el largo plazo. José, hablábamos también, y este es un tema que quiero traer a colación con relación a que no miremos las industrias separadas en telecomunicaciones como de redes fijas y redes móviles, porque hoy el tema de 5G está enlazando también la posibilidad de que las redes fijas puedan tener acceso a frecuencias y poder brindar servicios de forma fija, ¿verdad? Entonces, digamos que este es un reto también país que se metió dentro de la consulta que sacó recientemente la SUTEL con relación a la identificación de bandas de frecuencia. Entiendo que eran las dos candidatas que eran 26 y 28 gigas, que me parece que también el país tiene que mirar que no solamente el futuro es móvil, ¿verdad? El futuro puede ser inalámbrico de banda ancha y puede ser de redes fijas de banda ancha. ¿Qué opinión te merece con relación a estos temas del acceso en condiciones
pues no de igualdad, pero condiciones equitativas para todas las industrias en materia de espectro, José. Sí, yo creo que lo está señalando muy bien, Juan Manuel, y es que el concepto de la banda ancha ha evolucionado. O sea, es lo que justamente decías. O sea, ya no es si es fijo, si es móvil, sino es un concepto de redes convergentes. Y entonces ahí cada vez hay esa división entre la parte fija y la parte móvil desde el punto de vista de las industrias, de los usuarios finales. Cada vez esa línea no se ve, esa línea divisora. Y entonces, ahora que hablabas, efectivamente, dentro del espectro radioeléctrico están las bandas milimétricas, que están muy asociadas precisamente al desarrollo de algunas actividades o de industrias, como el turismo, como la agricultura, como los temas de manejos de inventario. Y aquí hay algo que no quería dejar de mencionar, que me parece muy importante, y nada más para hacerle referencia con lo que hablaba Javier, porque yo creo que hay que insistir, la carretera es sumamente importante. Lógicamente, sin la carretera, y si la carretera no es adecuada, no vamos a tener esa oportunidad de poder conectar, de poder digitalizar, de poder transformar. Pero ciertamente el contenido es lo más relevante. Y realmente, si uno lo ve y le pone números a esto, siempre la parte de contenido es lo que más va a tener capacidad de monetizarse, más que la banda ancha propiamente. O sea, si lo ponemos en números, lo que pasa por la red va a dejar, digamos, muchísimo mejores resultados económicos que propiamente la red como tal. Y aquí, ahora cuando hablaban, digamos, del tema de la pandemia, vean que en la Cámara de Infocomunicaciones se tiene un IXP, que es un punto de interconexión. Yo siempre he insistido mucho en eso. Es muy importante que en Costa Rica logremos no solamente tener redes muy robustas, eso es sumamente importante, ya lo dijimos, redes convergentes, redes de alta disponibilidad, tener soberanía sobre el tráfico costarricense. ¿Qué pasa? Que actualmente Costa Rica, al igual que muchos países, nosotros somos más consumidores de contenido que desarrolladores propios de contenido. Y hace unos años atrás se ha venido trabajando en las iniciativas de crear puntos de interconexión local, porque eso tiene muchos beneficios, precisamente como el de esta conversación que estamos teniendo acá de manera virtual. Probablemente esta conversación a través de esta herramienta esté convergiendo en suelo nacional. No sea necesario tener que utilizar los cables submarinos, llegar hasta Florida y regresar para que esta comunicación entre nosotros se pueda estar dando. Y esto es muy beneficioso, especialmente en temas de teleeducación y en todos los temas que ahora Javier mencionaba, ¿verdad? Porque todas estas aplicaciones que son muy sensibles al tiempo, al retardo, ¿verdad?, van a ocupar de que esas conexiones puedan converger en suelo costarricense. Y ya que el país ha venido desarrollando eso, y vean que en el caso de Infocom, que les digo que también tiene un punto de interconexión, que se ha venido robusteciendo, en el cual se está trabajando, creo que también es importante esa otra parte, que tiene que ver con empresas como la de Javier, que precisamente están desarrollando ese contenido y están promoviendo de que haya contenido, de que haya datos que estén convergiendo en suelo costarricense. Y todas estas aplicaciones que ahora decía Javier, finalmente algunas van a tener un componente fijo y hay otras que van a necesitar de una comunicación inalámbrica, que puede ser que sea una comunicación inalámbrica punto a punto, punto multipunto, finalmente algo como lo de las bandas milimétricas que hablabas, Juan Manuel, de que puso hace poco en conocimiento público la SUTEL. Pero aquí lo importante ciertamente es, ciertamente las comunicaciones, las carreteras digitales tienen que robustecerse, porque esas aplicaciones que que está desarrollando Javier son muy sensibles al retardo, ¿verdad? Y es muy importante tener una muy buena experiencia, digamos, del cliente. Las aplicaciones ocupan prácticamente tener comunicación en tiempo real. Entonces, es muy importante eso, y también es importante la resiliencia, ¿verdad? Y la resiliencia sí transita sí o sí, ¿verdad?, por tener varios caminos para poder llegar a un mismo destino. Y eso lo logramos, ¿verdad?, cuando podemos tender más de una red para tener redundancia. Y de nuevo, y las estadísticas lo dicen, lo que pasa es que las redes aéreas están sujetas a cortes, vandalismo, que
se lo llevó un bus, un cruce de calle donde los cables estaban bajos. Las redes soterradas normalmente no tienen esos problemas. Pero ciertamente sí, el concepto, Juan Manuel, ha avanzado muchísimo hacia redes convergentes. Creo que el país ha avanzado de manera importante. Sí, ciertamente tenemos retos, pero creo que hay muy buena disposición y en los últimos días yo creo que ha habido un gran avance con las comunicaciones bien orientadas, por ejemplo, que se han dado en 5G. Creo que han sido conversaciones que han detonado temas importantes, retos en infraestructura, retos en despliegue de fibra óptica, retos en el tema del despliegue del contenido, que abonan muy bien, ¿verdad?, a la discusión de largo alcance que debemos tener. Gracias, José. Creo que Carlos quería hacer un aporte con relación al tema de frecuencias y quizás saltándome el orden, Javier, quisiera pasarle para agarrar en caliente el tema y que Carlos nos ampliara lo que eventualmente quisiera expresarnos con este tema. Adelante, Carlos. Gracias, Manuel. Sí, José, lo que decía José, y disculpa que me haya atravesado, Javier, pero hay un tema tremendamente importante y es que el mundo del futuro es móvil. Ningún terminal le sirve un cable RJ45 y nadie quiere ir con un cable de esos. Entonces, el mundo es móvil. Y eso nos lleva, móvil y en movilidad, y eso nos lleva a una reflexión sobre la infraestructura a la que vamos a tener que acceder en el futuro para poder llegar a esas bandas milimétricas, y es que eso requiere una densidad de sitios muy alta. Y eso va a generar un cambio en el paradigma de las administraciones públicas y de los que tienen infraestructura, de donde podemos poner esas antenas, esos nodos de bandas milimétricas, de creer que las tarifas son muy altas porque es que ahí todo el mundo está haciendo millones y millones de dólares, ¿no? Vamos a necesitar densificar muchísimo más los sitios y no podemos seguir, digamos, los casos de negocio no van a permitir soportar alquileres para poner un sitio de bandas milimétricas de $5,000 o $10,000 al mes. También implica un cambio del paradigma, no solo desde el telco que lo va a desplegar, sino de quien va a permitirle acceder a esa infraestructura. Y es el sector público un habilitador porque cuenta con infraestructura en sus edificios, donde ahí puede permitir que se hagan despliegues, racionalizando el costo, que es lo que en el fondo permite acelerar la inversión. Y Javier, hemos hablado en realidad muy poco sobre Internet de las Cosas. Y este es un tema que ya venía hace mucho tiempo con los temas de sensores, incorporándose en la vida cotidiana. Yo recuerdo hace algunos años que salieron algunos chipsitos que se metían en el tenis y entonces la gente podía correr y le marcaba la ruta antes de que se incorporara el GPS dentro de la aplicación del móvil celular y marcara la ruta, las calorías. Pero digamos que ese tipo de elementos que están muy ligados a la presentación que hacía Carlos, con temas de precisión en la agroindustria, ¿verdad? Con precisión en la ganadería, hace que desde la perspectiva costarricense y el capítulo de ustedes en Camtic, haya un potencial inmenso de desarrollo. Javier, ¿qué nos puedes contar de las habilidades y potencial que tiene Costa Rica con relación a este mundo que se avecina? Sí, Juan Manuel, de hecho, das en un buen punto. Justamente el tema del iniciar el capítulo de IoT 5G a través de Camtic el año pasado nos ha permitido todavía entender aún más las grandes capacidades que tenemos en el país. Y nos damos cuenta de la gran cantidad de empresas que están realizando y desarrollando tecnología en Costa Rica, de Internet de las Cosas, de realidad virtual, de drones, de smart, de smart lo que sea casi, ¿verdad? Entonces, realmente las capacidades que tenemos en el país son muy, muy altas. Y una de las cosas que más nos ha gustado con respecto a ahora que mencionabas el tema del capítulo también, es que podemos ser un catalizador para que estas empresas también puedan llegar a aquellas industrias que requieren de soluciones en estas áreas y que tal vez no han explorado el uso de tecnologías exponenciales como es el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, que son potenciadas evidentemente con tecnologías como la de 5G.
Algo que se vuelve muy relevante en esto y que también hemos querido también desde el capítulo impulsar es el tema de las redes 5G, evidentemente, porque justamente el tema que hablábamos creo que al inicio de la charla es sobre el tema de cómo llegar con estas soluciones más allá de la gama, ¿verdad? Porque a veces pensamos que los problemas los tenemos aquí en el área metropolitana y realmente podemos impactar y muchas otras empresas pueden impactar fuera de la GAM, en otras zonas retiradas, en agricultura, por ejemplo, en ganadería, aplicando Internet de las Cosas. Que ya hay varias empresas aquí en Costa Rica que están desarrollando soluciones para estas áreas. Entonces, es clave que pensemos en que, primero, saber que la capacidad existe en Costa Rica, se está manejando bastante a nivel de desarrollo, muchas empresas que están haciendo cosas bien interesantes. En el caso nuestro, lo mismo, les mencionaba algunos ejemplos de lo que hemos estado haciendo, pero existen también muchas otras empresas que están impulsando también el uso de estas tecnologías exponenciales y creo que es clave, como les decía, poder encontrar la forma en que eso llegue a todo el mundo. Y estoy de acuerdo con lo que decía Carlos anteriormente sobre el tema de que la comunicación ahora es móvil, ¿verdad? Y hacia eso vamos. Y el Internet de las Cosas va a marcar también la diferencia, o viene marcando la diferencia desde hace rato, en que eso sea así. Algunas, claro, hay que aclarar también que algunas soluciones de Internet de las Cosas no necesariamente requieren banda ancha, ¿verdad? Hay algunas que son cosas muy, muy básicas de envío, pero habrá otras que sí. Y eso va a ir evolucionando, va a ir cambiando. La carretera tiene que estar preparada para que eso suceda. Si a mí un cliente me pide que le desarrolle un Lamborghini y que se lo tengo que probar aquí en Costa Rica para enviárselo al otro lado, no tengo carretera donde probarla aquí. Entonces, eso es parte de lo que queremos también lograr con una mejor infraestructura. Muy claro, Javier. Yo recuerdo en este tema, porque también José me ha pedido que en la palabra con relación a este tema, en un foro que asistí en Colombia, había una pregunta que le hacían a la industria de aviación, en particular a Avianca, y les planteaban el reto de cómo se veía Avianca en el futuro cercano. Y es lo que el vicepresidente de tecnologías de información de la compañía decía, que él veía a una industria tecnológica volando aviones, ¿verdad? Porque la reflexión venía en función de que había una cantidad tan impresionante de sensores que en ese momento ya están activos en los aeropuertos, de los cuales es una cantidad impresionante de información que todavía no se estaba procesando. Y esto es infinitamente, no solamente para ahorros, para el tema de sustitución de personal, para el tema de reconversión de personal y eventualmente un manejo más apropiado de la información de cara a la competitividad de las empresas. José, querías ampliar el tema con relación a este asunto de Internet de las Cosas. Adelante, por favor. Sí, y es que es muy relevante. Esto que mencionaban ustedes dos, Juan Manuel y Javier, del Internet de las Cosas, y es que en los últimos años se ha cumplido o se han dado algunos elementos que han permitido que cada vez este tema se vea, digamos, con mayor avance en nuestro país. Y es que también, sobre todo en el Internet de las Cosas, habían algunos retos donde todavía se transitaba en temas de estandarización, pero ya hay muchos temas de estandarización que se han logrado y eso finalmente lo que hace es que las diferentes tecnologías o cuando hablamos de sensores o aplicaciones se puedan ir disponibilizando de manera masiva y lógicamente eso siempre pasa, pues lo que va haciendo es que sean más accesibles desde el punto de vista de precio. Pero aquí hay algo que va a la par del Internet de las Cosas, porque finalmente yo creo que todos estamos de acuerdo de que cuando lo que buscamos es que cada uno de sus dispositivos estén conectados, es para tener, digamos, un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, para poder gestionar mejor, para poder administrar. Pero esto va a la par de otro tema que tiene que ver con Big Data, ¿verdad? Que es esa capacidad de recolección y de análisis de cantidades grandísimas de información con un fin muy particular, que es ayudar en la mejor toma de decisiones de negocio, ¿verdad? Y entonces, aquí esto es muy relevante.
porque finalmente, cuando nosotros empezamos a ver de todo esto que estamos hablando, por un lado hablamos de banda ancha, de 5G, de Internet de las Cosas, hablamos de Big Data, y empezamos a hablar de cómo las autoridades deben generar esas condiciones habilitadoras. Creo que también es importante empezar a pensar en cuál debe ser ese modelo. ¿Cuál es ese modelo que cataliza estas cosas? Porque hay que buscar un modelo económico a esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que si uno va a pensar en una subasta de 5G, bueno, ¿cómo se piensa en una subasta de 5G en algún momento que pueda reflejar esas condiciones habilitadoras del negocio, ¿verdad? Entonces hay que empezar a valorar ciertos elementos que no sencillamente siempre van a ir orientados al costo por las frecuencias, sino que llevan otros temas que le permiten al país optar por modelos de desarrollo, de despliegue, cobertura, de innovación, ¿verdad? Y eso es importante. Creo que muchas veces cuando hablamos con las autoridades y con diferentes grupos de interés, y yo creo que todos coincidimos en la importancia de la banda ancha, en la importancia del Internet de las Cosas, de fomentar, de que haya empresas que generen contenido, pero nos hace falta entender que detrás de esto hay un ejercicio financiero. Y hay un modelo económico que hay que desarrollar, y hay un modelo que hay que apoyar. Y transita por muchas cosas, ¿verdad? Transita por facilitar los trámites, transita por tener excepciones de índole tributaria, ¿verdad? De apoyar el emprendimiento, ¿verdad? Normalmente en los temas de tecnología a veces son los más difíciles de evaluar para los sistemas bancarios, porque no necesariamente se conoce el modelo de cómo apoyar, digamos, los emprendimientos, ¿verdad? Entonces es más sencillo para personas que se dedican a la agricultura o que se dedican a otro tipo de prácticas que sean apoyadas, digamos, por un préstamo, que para los temas de tecnología, porque sencillamente como no se sabe analizar muy bien el modelo de negocio detrás de esto, se le pone un alto componente de riesgo y finalmente eso no apoya los negocios. Creo que ahí también nos hace un poco falta de ir caminando, porque precisamente es eso, es lo del modelo. Creo que todos compartimos la importancia, los grupos de interés, las personas, las autoridades, pero es un poco en eso que debemos seguir profundizando con el fin de recibir los apoyos correctos. Muy bien, José. Sí, la verdad es que Retos País para construir inclusive política pública no es tan difícil, ¿verdad? Es relativamente sencillo saber que sí hay una ruta muy clara en el sentido de que la inversión en el sector de telecomunicaciones impacta directamente el Producto Interno Bruto. O sea, no hay opciones ni siquiera de discusión. El detalle es que quizás no se ha tenido un conocimiento a profundidad del tema o no se ha querido impulsar el desarrollo de un sector que, dicho sea de paso, hay que reconocerle que los resultados de conectividad país que tenemos hoy, producto de una pandemia feroz, han hecho que mucha gente se mantenga conectada, ¿verdad? Y que se hayan satisfecho las necesidades de trabajo en sus casas. Carlos lo tocaba en un inicio. Yo quisiera ir cerrando con un tema, sobre todo en una perspectiva en donde el mundo ha cambiado radicalmente, y creo que lo tocaste, José, con el tema de los contenidos. Viendo algunos datos en el país, es clarísimo que entre el modelo de consumo de contenido llamado televisión por suscripción hay una tendencia a la baja, y obviamente hay una necesidad del consumidor final diferente de lograr qué tipo de, bueno, más que lograr, de apropiarse de ciertos contenidos que son los que le satisfacen. Digamos que es clarísimo que la televisión por suscripción viene bajando en penetración, y contrariamente el tema de internet y banda ancha viene subiendo en el país, y entonces esto nos pone precisamente en la perspectiva no solamente de la creación de contenidos de la que hablamos con Javier, sino que de la oferta tiene que cambiar, y tiene que cambiar producto necesariamente de la demanda, ¿verdad? Carlos, ¿qué te parece sobre estos retos que tiene también la industria en este sentido? Mira, hay un dato muy diciente del cambio de paradigma, y es un dato que veía en estos días justo de la mano de los Óscares, ¿no? Tradicionalmente, con audiencias de 2 dígitos,
su mínimo histórico 2021 con 9.5, 9.8 millones de audiencia en un evento como los Óscares. El cambio en la forma del consumo de contenido es un hecho. No hay forma de discutir contra ella. Las plataformas, todas, ¿no? Las de contenido bajo demanda, han generado un cambio de paradigma y ponen una discusión sobre la mesa, y es el ámbito de los OTTs versus, es típico, ya ha sucedido en muchos países, es los OTTs versus los que proveen el tubo, ¿no? Entonces, se comoditiza la conectividad, pero se construye valor sobre el contenido, y el que lleva el tubo tiene dificultades. Pero para mí esa discusión tiene un matiz de qué fue primero, ¿no? El huevo o la gallina, y es que esa retroalimentación es positiva entre los dos. Si el tubo es el adecuado, digamos, si la infraestructura es la adecuada, pues aparecen servicios, bien sea locales o internacionales, que dinamizan otras industrias, como la de contenidos. Celebro enormemente la zona Brunca, creo que en estos días se llamaba de producción audiovisual, friendly para la producción audiovisual, pero es que eso va a poner presión sobre las redes para poder mandar a los sitios de edición, que seguramente no están aquí, contenido en altísima resolución, y está generando es una nueva cadena, ya no en el consumo, sino en la producción. Entonces, es una disrupción con la que vamos a tener que vivir. Hay que vigilar muchísimo los ámbitos de la piratería, porque es un reto que ha tenido la industria en los ámbitos del IPTV y el consumo bajo demanda, pero está aquí y se va a quedar. Hay que seguir y trabajar y convivir con ella. Javier, sí, y claro, obviamente que tenemos no solamente estos retos, sino que en el tema de propiedad intelectual, los retos precisamente de las patentes, de lo que ustedes están haciendo en los emprendimientos, significa también que hay inteligencia costarricense por medio, y los retos vinculados a la educación, Javier. ¿Qué ha hecho, digamos, desde la perspectiva de la empresa de ustedes? ¿Qué tipo de demanda de ingeniería o de técnicos están requiriendo, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado? Sí, Juan Manuel, hace un buen punto, porque el tema justamente de formación de recurso humano va a ser clave en el crecimiento y evolución de estas tecnologías. Si no tenemos ese recurso humano preparado para lo que viene o para lo que ya está pasando, realmente va a ser muy difícil. Nosotros hemos tenido la gran dicha de que desde que comenzamos hemos topado con grandes profesionales muy bien formados en diferentes universidades. Bueno, ahorita estamos trabajando con con ingenieros en electrónica, en computadores del Tecnológico de Costa Rica, que realmente estamos muy satisfechos de lo que vienen haciendo, pero sabemos que los retos son muy altos, ¿verdad? Y que hay que seguir evolucionando con respecto a muchos de los programas, inclusive, que se ofrecen en las universidades. Una de las cosas justamente en esta línea es que el capítulo de 5G y IoT de Camtec, estamos también vinculando la parte académica para que justamente haya una correlación entre el crecimiento que vamos teniendo con la oferta y demanda en estas tecnologías con respecto a la formación que se está dando en las universidades. Entonces ya hemos tenido conversaciones con diferentes universidades en Costa Rica, la Universidad Latina, con con el Tecnológico, evidentemente, para justamente poder enlazarnos, ¿verdad?, con ese desarrollo que tiene que ser paralelo. Entonces, es súper importante el poder lograr esa vinculación, porque es la materia prima también que ocupamos para poder hacer el desarrollo que ocupamos en este país en todas estas tecnologías. Mencionaba sobre el tema de propiedad intelectual, también es importante, porque el tema, por lo menos a nosotros, de la visión nuestra como empresa, es la de desarrollar, la de crear. En algunas podrá pasar, digamos que en algunos casos tengamos que ir a comprar dispositivos o software de otro lado, pero nuestra intención es desarrollar todo en Costa Rica. ¿Por qué? Porque eso también nos da un valor agregado a nivel país y a nivel empresa de tener propiedad intelectual. Se vienen retos importantes también en esa línea, principalmente por el tema de hacia dónde va dirigido el producto, ¿verdad? Si hay que registrarlo en Costa Rica o hay que registrarlo en otro país, y evidentemente son retos que hay que ir trabajando con respecto a vayamos avanzando en el tema, y que claro que son importantísimos, porque si queremos realmente impactar como queremos hacerlo,
tenemos que crear cosas y creemos y sabemos que en este país existe las posibilidades de poder hacerlo, aún con las limitaciones que muchas veces tenemos, creemos que el talento está y es creérsela y creemos que también se puede. No, muy bien, Javier. Vamos con una reflexión final, quizás retomando un tema que daría inclusive para otro foro o otros foros u otros foros. Y es que conforme las disrupciones digitales nos empiezan a llegar, empiezan también a hacer cisma en los marcos regulatorios. En alguna medida, este tema de los OTTs versus los operadores tradicionales que crean ciertas asimetrías desde el punto de vista de quién contribuye, por ejemplo, al tema de servicio universal, quién contribuye al sostenimiento de un regulador, quién es objeto o sujeto de una regulación de calidad de servicio, y de repente cómo se domicilian los capitales, o eventualmente no tanto domiciliar el capital, sino las contribuciones de impuestos que hacen los operadores tradicionales en un determinado mercado versus los OTTs que de repente están en la periferia de la red. Y no es que sea malo, es que de repente la competencia no ha sido simétrica. Y ahí digamos que hay un gran tema regulatorio, país, mundial, que tendrá que resolverse de alguna manera. Carlos, con esta introducción, un cierre de lo que eventualmente quieras formular, porque sabemos que para estos asuntos habrá más temas que tratar. Adelante, Carlos. Tú lo has dicho, Juan Manuel, esa es una cobija que cortarla nos tomaría otro foro. Es un reto. La tecnología y la industria va más rápido que la regulación, siempre. Y hay que ser equilibrado. Para mí, la reflexión final es encontrar el equilibrio adecuado en eso. Y estoy seguro que en otro foro lo podemos compartir a profundidad. Yo, antes de despedirme y agradeciéndoles a todos, quisiera soñar un poco con esa Costa Rica hiperconectada que les presentaba al principio, con un reto y al margen de la tecnología. Se hablan mucho de las velocidades medianas o la media de la OCDE como un objetivo país, pero desde NAE entendemos que si Costa Rica quiere realmente liderar una economía basada en principios de alta digitalización, su reto debe ser conseguir una velocidad media antes del 2025 que supere los 3 dígitos. Y ahí hay mucha tela por cortar. Gracias, Carlos. José, ¿qué nos puedes decir? Sí, yo creo que, vamos a ver, es importante crear los mecanismos de monitoreo necesario para construir políticas públicas basadas en investigación, en recolección de datos. Deben haber indicadores sobre los cuales podamos construir un diagnóstico. Yo sé que hay muchos, nos hace falta, yo creo que profundizar en el análisis. La información que se desprende sobre las tecnologías de información es vital, es el requerimiento base para la conducción de los modelos de negocio, del análisis costo-beneficio, ¿verdad? Que finalmente lo que alimenta las políticas públicas que deben ser implementadas, ¿verdad? Y también hablábamos, yo les decía, el tema de los impuestos. O sea, es imperativo que las políticas fiscales que afectan la adopción de la banda ancha sean coordinadas para alcanzar esos objetivos nacionales que se tienen que fijar de acuerdo precisamente a los indicadores que se vayan revisando. Y yo creo que vamos a ver, como para hacer un resumen de lo que hablaba Carlos al inicio, o sea, la evidencia generada por los datos que él brindaba de la banda ancha, o sea, está demostrado que tiene un efecto económico súper positivo, ¿verdad? El análisis de información también indica que el impacto económico incrementa ciertamente con la penetración en la banda ancha. Siempre que se penetre más con banda ancha, vamos a tener mejores indicadores, pero también el impacto económico varía de acuerdo a cada región y varía de acuerdo digamos, con la facilidad que se pueda desplegar las redes. Por eso es importante que cada uno de los gobiernos locales entienda el rol de la banda ancha, entienda el rol de la alfabetización digital, porque no solamente es necesario tener las carreteras de la información y las computadoras y los equipos para acceder a ellas, sino también es importante que existan todos esos encadenamientos, ¿verdad? Porque finalmente es muy importante, pero es importante también construir las currículas, construir los materiales para que precisamente se puedan impartir todos esos conocimientos a través del ecosistema digital. Deben de haber políticas de banda ancha, o sea, tienen que estar
estrechamente relacionadas con el impacto económico que el país quiera tener, con políticas de competencia, con estimulación para la demanda, con los alineamientos de asuntos, como les decía, impositivos. Y finalmente, el desarrollo, o sea, la visión siempre de Infocom ha sido de que deben generar esas condiciones para que los operadores de telecomunicaciones que están instaurados en el país, con otros operadores que desarrollan contenido y que pasan a través de las redes, exista, como bien decías, que esas asimetrías que muchas veces se tiende a alinear la cancha precisamente para que para que finalmente se encuentren, digamos, la convergencia entre ambos puntos y se encuentren las sinergias que nos permitan seguir impulsando y desarrollando la generación de la banda ancha, como bien decía al inicio, está estrechamente relacionada con la generación de nuevas oportunidades de negocio y sobre todo, y lo más importante, donde Costa Rica ha demostrado estar a la vanguardia, que es en el desarrollo del capital humano. Gracias, José. Adelante, Javier. Sí, muchas gracias. No, yo quiero nada más cerrar con algo que he venido pensando durante toda esta conversación. Los retos país son muchos, ¿verdad? Y son muy grandes. Pero si hay un elemento que puede ayudar a cambiar muchos de esos retos es la tecnología. Una tecnología bien empleada, bien desarrollada, bien pensada. Para poder tener un desarrollo óptimo de esa tecnología, ocupamos herramientas, ocupamos que nos dejen trabajar y ocupamos las carreteras para poder hacerlo. Entonces, el talento está, los esfuerzos desde el sector privado están, queremos ver matriculado a los gobiernos, a las organizaciones también en esa ruta. La ruta, por ejemplo, que nos hemos trazado con respecto al 5G, es súper importante que eso esté pronto. Yo creo que tenemos que hacer un push más del que ya hemos venido haciendo desde diferentes sectores para que eso esté lo antes posible, porque si hay una de las tecnologías que puede impactar fuertemente a nivel social y económico un país, es el 5G. Y no nos podemos quedar rezagados. Los que desarrollamos tecnología y que estamos vinculados a eso, vamos a necesitarlo para nuestro negocio, pero principalmente los usuarios finales que se van a ver beneficiados con esto requieren que hayan soluciones, requerimos más empleos. La tecnología puede ser un catalizador para esos nuevos empleos. Ocupamos que esto suceda y suceda pronto. Y nada más es un llamado para que ojalá las cosas avancen al ritmo que ocupamos que avancen. Muchas gracias. Bueno, reiterarles el agradecimiento a todos, a Carlos, José, Javier, a la República, por habernos brindado este espacio y con la promesa de que nuevamente nos veremos próximamente, porque creo que quedaron algunos temas todavía por desarrollar. Este es un mundo apasionante y la reflexión final es de que tenemos un futuro promisorio y es cuestión de ponernos de acuerdo. No creo que sea tan difícil que el futuro que está muy cerca de nosotros no lo podamos alcanzar. Buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos han visto. Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta la próxima.